¿Alguna vez has ascendido la escalera de la vida, persiguiendo el éxito, el amor, o simplemente más, solo para llegar a la cima y susurrar: ¿para qué fue todo esto? El rey Salomón, el hombre más sabio que jamás existió, sintió esa misma punzada. En Eclesiastés 2, él desnuda la vacuidad de todo aquello que tanto persiguió. Si estás lidiando con las grandes preguntas de la vida, acompáñanos mientras desvelamos la cruda verdad de Salomón y encontramos un camino hacia un significado duradero. Es la entrada de un diario crudo y sin filtros del hombre más rico que jamás haya vivido, un rey, un genio, un constructor de palacios y legados, un hombre sin rivales en riqueza, en poder, en conquistas románticas, un hombre que lo tenía todo, y aún así terminó mirando al techo, susurrando: ¿para qué fue todo esto? Y lo que hace que esta confesión sea más poderosa, más confrontadora, es que no vino de un hombre que fracasó, vino de un hombre que triunfó. Salomón no escribió estas palabras desde un pozo de desesperación, las escribió desde un palacio, y en eso se convierte en un profeta para cada generación, que cree que la plenitud está a solo un logro de distancia. Hemos construido nuestras identidades sobre la ocupación constante. Hemos confundido el valor con la visibilidad. Hemos bautizado la ambición y la hemos llamado propósito. Y ahora vivimos en una era donde todo el mundo se afana por la felicidad y nadie sabe por qué sigue cansado. Pero la voz de Salomón atraviesa el ruido. Sus palabras atormentan nuestras ilusiones. Su testimonio no es: no persigas el pecado. Es peor: lo perseguí todo, incluso las cosas buenas, y aún así me encontré vacío. No solo está advirtiendo contra el fracaso, está exponiendo un éxito que deja el alma hambrienta, porque la vida más peligrosa no es la que se estrella, sino la que escala cada peldaño y descubre que no hay nada en la cima. Salomón tenía risas en su mesa, esposas en su lecho, vino en su copa, proyectos con su nombre grabado en piedra, y sin embargo, ninguna paz en su alma. ¿Qué pasó entonces? Perdió el centro. Construyó alrededor de Dios, pero no sobre Dios. Construyó grandeza sin anclar el significado. Alimentó sus sentidos, pero olvidó su espíritu. Y esa es la tragedia de Eclesiastés 2. No es que Salomón no disfrutara de lo que tenía, es que nada de ello podía satisfacer lo que él era. Porque no se puede llenar un alma con éxito, no se puede llenar la eternidad con cosas temporales, y no se puede fingir paz cuando los cimientos están fracturados. Eclesiastés 2 es un espejo, y te hace la pregunta que nadie más hará: ¿y si el sueño que persigues es solo viento? ¿Y si el trabajo, la relación, la próxima gran cosa no es mala, pero tampoco es la respuesta? ¿Y si tu corazón sufre no porque no tengas suficiente, sino porque has perdido a aquel que hace que el suficiente valga la pena tenerlo? Esto no se trata de culpa, ni de vergüenza, se trata de verdad, y Salomón la deja al descubierto. Sin Dios, incluso el paraíso se convierte en una prisión. Pero al final de este viaje, a través del arrepentimiento y la revelación, a través de palacios y oraciones, descubrirás algo más profundo. El alma no está hecha para ser impresionada, está hecha para ser anclada. Y cuando Dios se convierte en la raíz, entonces, y solo entonces, los dones de la vida se transforman en bendiciones, no en cargas. Salomón fue el hombre más sabio de su tiempo, el rey más rico que Israel conoció, un gobernante sin rivales. Su imperio se extendía en paz y prosperidad más allá de lo que su padre David jamás soñó. Su palacio resplandecía en oro, su trono, de marfil, revestido de leones. Sus sirvientes vestían prendas que dejaban sin aliento a reinas extranjeras. Hablaba con autoridad sobre cedros y criaturas rastreras. Escribió proverbios que las naciones estudiaron, juzgó con una claridad tan divina que la gente susurraba: seguramente el Espíritu de Dios está en él. Y sin embargo, bajo las túnicas, detrás de los muros, bajo los aplausos interminables, Salomón se sentaba solo con las manos manchadas de tinta, escribiendo un diario que se siente más como un elogio fúnebre que como un testimonio. Me dije a mí mismo: vamos, te pondré a prueba con el placer para ver qué es bueno. Pero también esto resultó ser vanidad. Eclesiastés 2:1. No es lo que esperamos. Un hombre con tanto éxito no debería sonar tan roto. Pero Salomón poseía algo que nadie más en la escritura tenía a esta escala: los medios para probar cada fantasía. No solo imaginó el placer, lo construyó. No solo soñó con la riqueza, la acuñó. No solo habló de legado, lo esculpió en piedra. Y aún así, no sintió nada.
Su palacio se elevaba más alto que cualquiera en la historia de Israel. Su mesa nunca carecía de exquisiteces. Sus noches estaban llenas de concubinas y canciones. Sus días llenos de proyectos, poesía y políticas. Sin embargo, el sonido que resonaba más fuerte que la construcción o la celebración era el silencio dentro de su pecho. La gente pensaba que era bendecido. Él se preguntaba si estaba maldito. Porque, ¿qué haces cuando todo funciona y aún así no sientes nada? Una cosa es ser pobre y desesperado y decir, necesito a Dios. Pero otra es ser rico, famoso, deseado y vacío. Esa es una desesperación diferente. Es una soledad inquietante por la que nadie siente simpatía. Nadie se lamenta del dolor del hombre rico. Nadie se preocupa por el que lo tiene todo. Pero la pluma de Salomón no miente. Confiesa lo que la mayoría nunca dice. Emprendí grandes proyectos, construí casas para mí y planté viñedos. Acumulé plata y oro. Adquirí cantores, un harén también, las delicias del corazón humano. No me negué nada que mis ojos desearan. Sin embargo, cuando examiné todo lo que mis manos habían hecho, todo era vanidad. Eclesiastés 2:4-11. Es el grito desgarrador de un hombre que llegó a la cima y no encontró oxígeno. Y si somos honestos, su mundo se parece mucho al nuestro. También estamos obsesionados con construir imperios, marcas, plataformas, nombres. También creemos que el placer curará lo que el trauma rompió. También nos convencemos de que una compra más, un viaje más, un seguidor más, un logro más, finalmente llenará los lugares dolorosos. Pero Salomón habla como un fantasma, susurrando a través de los siglos. No lo hará. No está predicando moralidad aquí, ni siquiera está condenando la riqueza, el arte o el progreso. Simplemente está diciendo la verdad. Nada de eso puede sostener significado sin Dios. ¿Por qué? ¿Qué es un viñedo sin aquel que hace crecer las uvas? ¿Qué es la música sin aquel que inventó el sonido? ¿Qué es el sexo sin el Dios que hizo los cuerpos para el pacto, no para el consumo? ¿Qué es el trabajo cuando no puedes llevar un solo ladrillo contigo más allá de la tumba? El reinado de Salomón fue el punto culminante de la gloria terrenal de Israel. El oro era tan común como las piedras. La nación era temida y admirada, pero el rey mismo, un hombre que escribió sobre la sabiduría y gobernó con esplendor, se estaba desmoronando por dentro. Y él te invita a ese desmoronamiento, no para dejarte allí, sino para mostrarte algo más peligroso que el fracaso, una vida plena espiritualmente en bancarrota. Puedes estar construyendo algo impresionante, puedes ser respetado, envidiado, celebrado, pero si tu alma está seca, si la presencia de Dios ha sido reemplazada por la búsqueda de cosas, entonces el diario de Salomón se convierte en tu espejo, porque ninguna cantidad de qué puede satisfacer un corazón al que le falta un quién. Salomón no necesitaba más palacios, necesitaba presencia, no necesitaba más poesía, necesitaba paz. Y nosotros también. Pero la belleza de Eclesiastés es que no termina en desesperación. Comienza allí, porque solo cuando las ilusiones caen, el alma finalmente puede ver. Salomón lo tuvo todo, y aún así no sintió nada hasta que recordó lo único que siempre importó. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber de todo hombre. Eclesiastés 12:13. Hacia allí nos dirigimos. Pero antes de llegar, tenemos que seguirlo en el dolor. Tenemos que dejar de fingir que el vacío no es real. Tenemos que admitir que el éxito no salva. El placer no satisface. El logro no ancla. Pero el Dios que dio aliento, Él todavía habla. Y si estás cansado de construir imperios que no pueden devolverte el abrazo, hay un reino mejor y un rey mejor. Y la puerta sigue abierta. No se contuvo. Salomón, el rey a quien nada le faltaba, no solo exploró el placer, lo orquestó, diseñó un experimento de indulgencia tan vasto que el lujo moderno palidecería a su lado. Sin límites financieros, sin rival político y sin voz en su vida que se atreviera a decir, eso es demasiado. Dejó que el deseo extendiera sus brazos por cada habitación de su palacio y lo llamó sabiduría. Descubriría de una vez por todas si el alma podía ser satisfecha al satisfacer los sentidos. Me dije a mí mismo, ven, te probaré con el placer, diviértete. Eclesiastés 2:1. Convirtió la vida en un laboratorio. La risa resonaba en sus cortes, no por alegría, sino por cortesanos pagados cuyo trabajo era hacerle olvidar. El vino fluía como agua,
elaborado con las mejores uvas de sus propios viñedos, servido no para celebrar, sino para escapar. Mujeres, cientos de ellas, entraban en sus aposentos, no por pacto, no por amor, sino porque podía. Coleccionaba placer de la misma manera que otros reyes cobraban impuestos, y por un tiempo pareció funcionar. Las cámaras estaban llenas, los sentidos a tope, las distracciones eran constantes, pero el alma seguía hambrienta. Lo que Salomón no se dio cuenta, lo que a menudo nosotros tampoco, es que el placer desenfrenado no cura el dolor, lo multiplica. Cuanto más indulgente se volvía, más insensible se sentía. Cuanto más consumía, más desconectado se sentía. No estaba curando la soledad, la estaba sedando, y la sedación no es satisfacción. Intentó la risa, pero resonaba hueca, una burla de la alegría. Intentó el vino, pero descubrió que atontaba más de lo que deleitaba. Intentó la sensualidad, pero la intimidad sin pacto solo profundizaba el vacío. Lo intentó todo bajo el sol y terminó con menos de lo que empezó, porque el placer, cuando está desvinculado del propósito, se convierte en una prisión, y Salomón comenzó a sentir los barrotes. Al principio, el experimento fue emocionante, la novedad hacía que todo brillara, pero a medida que las semanas se convirtieron en meses y los meses en años, el mismo vino ya no zumbaba, la misma risa ya no conmovía, los mismos cuerpos ya no calentaban. Se encontró adicto no a la experiencia, sino a la persecución, siempre necesitando más, siempre necesitando algo nuevo, siempre necesitando algo para distraerse del silencio en su propia alma. Y aquí está el horror: nadie podía detenerlo, ni sus consejeros, ni sus esposas, ni su pueblo, porque cuando el rey persigue el placer, la nación aplaude hasta que el reino se pudre por dentro. Y tal vez eso no esté lejos de nosotros. Vivimos en un mundo que santifica la indulgencia, desplazar, deslizar, ordenar, consumir. Se nos dice que sigamos nuestros corazones, que nos demos caprichos, que persigamos nuestros deseos, pero las palabras de Salomón son una advertencia. He aquí, esto también fue vanidad. Eclesiastés 2:1. No está condenando la alegría, no está en contra del placer. Está exponiendo lo que sucede cuando sacas a Dios del centro de la alegría e intentas construir significado sobre tu propio apetito. Y lo que sucede es esto: el placer se convierte en cadenas, el alma se hincha y se vuelve quebradiza, y las mismas cosas que antes emocionaban ahora amenazan con enterrarte. Porque sin Dios, incluso las cosas buenas se pudren, el vino se convierte en adicción, la risa se convierte en cinismo, el sexo se convierte en explotación, y la comodidad se convierte en cautiverio. Esto no era teoría para Salomón, era biografía. El que una vez bailó ante el arca, como un hijo de la promesa, se había convertido en un hombre que bailaba con ídolos. Convirtió el amor en transacción, convirtió la alegría en ruido, convirtió su cuerpo en un campo de batalla y su alma en una cueva. Y finalmente, ni siquiera su experimento pudo distraerlo de la verdad. Seguía sintiéndose más vacío que nunca, porque el placer por sí solo no puede soportar el peso del propósito. Eventualmente, te despertarás como Salomón, rodeado de oro, mujeres, música y alabanzas, y aún te preguntarás por qué tu alma está fría. La historia de Eclesiastés 2 no es un llamado al ascetismo, no es una exigencia de retirarse de toda belleza o de ver la alegría con sospecha. Es una revelación de orden. Cuando Dios no es el dador, el regalo se convierte en una maldición. Salomón no se equivocó al desear la risa o el vino o la belleza. Estos son todos dones de Dios, pero intentó consumirlos divorciados de aquel que los hizo, y al hacerlo, convirtió los jardines en tumbas. Y esta es la invitación para nosotros, aquí y ahora, en el moderno palacio del placer que hemos construido. No dejes que la búsqueda de escape te robe la invitación al encuentro. Dios no está en contra de tu alegría. Él la inventó, pero quiere que la encuentres en Él, no en lugar de Él, porque solo cuando el placer está arraigado en la presencia, nutre, solo cuando el deleite está anclado en la devoción, realmente satisface. Así que, si estás cansado de reír y aún sentirte solo, si el vino fluye, pero tu corazón sigue sediento, si las relaciones siguen llegando, pero nunca te has sentido más aislado, no estás loco, no estás roto sin reparación, solo estás escuchando la voz de Salomón a través de siglos de polvo, susurrando desde un lugar de dolor. El placer no te salvará, pero aquel que lo dio,
sí puede. Y Él está esperando, no para regañarte, sino para reescribir la historia, para reconfigurar el experimento, para restaurar la alegría a su lugar legítimo bajo su reinado. No como una prisión, sino como una promesa, no como un agente adormecedor, sino como un anticipo de la eternidad. Has probado el fruto de la indulgencia, ahora prueba la dulzura del significado. No se encuentra en el más, se encuentra en el retorno. Él construyó lo que otros solo soñaron. Salomón no solo heredó un trono, lo expandió, lo engrandeció, lo consagró. Tomó la promesa de un reino que fluía con leche y miel y la transformó en majestuosidad arquitectónica, brillantez agrícola y dominio político. Si David fue el rey guerrero que luchó por el reino, Salomón fue el rey constructor que lo embelleció. Emprendí grandes proyectos, construí casas para mí y planté viñedos, hice jardines y parques, y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Eclesiastés 2:4-5. Pero estas no eran casas modestas o viñedos humildes, eran monumentos de exceso. Su palacio tardó 13 años en completarse, elaborado con las piedras más finas, vigas de cedro del Líbano y recubierto de oro. Su trono estaba flanqueado por 12 leones esculpidos, descansando sobre una plataforma de marfil. Su templo, aunque construido para el Señor, irradiaba con sus huellas dactilares de esplendor y espectáculo. No se detuvo en los edificios, creó ecosistemas enteros, jardines, huertos, depósitos de agua diseñados para sostener la exuberante vida del Edén dentro del seco paisaje de Jerusalén. Importó cantores, músicos, animales e incluso monos y pavos reales de tierras lejanas. Sus establos albergaban decenas de miles de caballos. Su riqueza era tan vasta que la plata se volvió tan común como las piedras. 1 Reyes 10:27. Si su padre luchó contra gigantes, Salomón conquistó la naturaleza misma. No estaba construyendo para la supervivencia, estaba construyendo para satisfacer algo más profundo, un dolor que ninguna guerra podía ganar, ninguna corona podía calmar. Es como si creyera que si construía lo suficientemente grande, lo suficientemente hermoso, lo suficientemente duradero, el vacío se calmaría. Pero no fue así. Cada piedra apilada parecía trascendental, pero temporal. Cada fuente fluía con esplendor, pero no con paz. Cada viñedo florecía, pero la cosecha aún lo dejaba hambriento. Esto no era pereza o pecado de la manera en que típicamente lo imaginamos. Era una ambición santa, desconectada de una intimidad santa. Todavía nombraba a Dios, todavía construía templos, todavía oraba, pero su alma ya no estaba centrada, sus proyectos se habían convertido en su propósito, y lentamente Dios se había convertido en un personaje secundario en su propia historia. Y cuando Dios se convierte en un segundo plano, incluso los palacios se convierten en prisiones, porque hay algo excepcionalmente doloroso en lograrlo todo, y aún así sentirse vacío. Sin embargo, cuando examiné todo lo que mis manos habían hecho, todo era vanidad y un afán de viento. Eclesiastés 2:11. Tenía agua para nutrir naciones, pero aún sentía sed. Tenía muros que lo hacían seguro, pero aún se sentía vulnerable. Tenía mujeres, trabajadores, servicios de adoración, y sin embargo, aún escuchaba el silencio del alma. Esta es la decepción del logro, que tal vez un proyecto más llenará el vacío, tal vez la próxima casa, tal vez la mejor oficina, tal vez si el jardín se ve perfecto, el caos interior se calmará. Pero Salomón dice lo contrario. Puedes diseñar la perfección y aún así no sentir paz. Puedes construir un imperio y aún así sentirte exiliado de la alegría. Puedes rodearte de éxito y aún así sentir que estás fracasando. Esto no es un llamado a abandonar la excelencia. Es una revelación de lo que sucede cuando entregas tu corazón por completo a lo que solo estaba destinado a ser una herramienta. Salomón hizo de su trabajo su identidad, y cuando el trabajo estuvo hecho, también lo estuvo su sentido de significado. Es aterrador cuando lo que te hacía sentir vivo ya no te mueve, porque si has construido tu vida sobre tu trabajo y tu trabajo no puede salvarte, ¿qué queda? Salomón se enfrentó a esa pregunta. Y nosotros también. Puede que no tengas paredes revestidas de oro o viñedos reales, pero tienes tu propio reino, tu cuenta bancaria, tus redes sociales, tus rutinas, tu calendario, tu tablero de sueños, tu ambición. Y nada de eso es malo a menos que se haya convertido en tu razón de vivir, porque los edificios no te abrazan, los jardines no susurran gracia,
El oro no llora contigo cuando te desmoronas. Y cuando la muerte llama a la puerta, nada de eso viene contigo. Salomón descubrió que el verdadero templo que estaba destinado a construir no era de cedro y piedra, estaba en los lugares secretos, en la tranquila entrega, en el pequeño susurro eterno que decía, «Vuelve a mí». Vivimos en una generación de constructores, visionarios, soñadores, emprendedores. Pero, ¿de qué le sirve a uno construir un imperio y perder su alma? La historia de Salomón no tiene la intención de hacerte odiar tu vida, tiene la intención de redirigirla, para recordarte que ninguna cantidad de hacer reemplazará el ser amado, conocido y satisfecho por aquel que te hizo. Dios no está impresionado por tu currículum, Él va tras tu corazón. Y ese corazón no fue construido para funcionar con aplausos, fue construido para descansar en Él. Así que pregúntate, ¿estoy construyendo una vida que se ve hermosa para todos los demás mientras se desmorona lentamente por dentro? Porque si tu fundamento no es Él, el reino no durará. Y si tu alma no está llena de Él, el mundo nunca podrá darte suficiente. Él tenía más sabiduría que cualquiera antes que Él. Dios se la dio a Salomón personalmente. La derramó como aceite sin límite. Gente de cada nación venía a sentarse en el resplandor de su mente. Reyes y reinas viajaban durante semanas solo para escucharlo pronunciar una sola frase. Podía desentrañar acertijos, resolver disputas y hablar con claridad sobre los asuntos más profundos del corazón. Escribió miles de proverbios. Era, por todas las medidas terrenales, la encarnación de la perspicacia divina. Y sin embargo, en la cima de esa sabiduría, Salomón escribió palabras que se sentían como desesperación. Vi que la sabiduría supera a la necedad, como la luz supera a la oscuridad. El sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio camina en la oscuridad. Sin embargo, percibo que el mismo evento les sucede a todos ellos. Eclesiastés 2:13-14. En otras palabras, sí, la sabiduría es mejor que la necedad, es como la luz es mejor que la oscuridad. Pero al final, el sabio y el necio terminan en el mismo lugar, ambos mueren. Ambos son olvidados. El sabio puede construir un legado, el necio puede desperdiciar su vida, pero la tierra no recuerda la diferencia. Y esa realización golpeó a Salomón como un golpe en el pecho, porque no solo amaba la sabiduría, sino que confiaba en ella. Creía que la sabiduría sería lo que lo diferenciaría, lo preservaría, lo llenaría de alegría duradera. Pero ahora está mirando la tumba y dándose cuenta de que ninguna brillantez puede eclipsar la muerte. Ningún entendimiento puede detener el tiempo, ningún genio puede ganar la inmortalidad, así que hace la pregunta más humana de todas: ¿qué gano entonces con ser sabio? Eclesiastés 2:15 no es un rechazo de la sabiduría, es una revelación de limitación. Salomón está asimilando algo a lo que nuestras mentes modernas se resisten, que incluso la sabiduría, aparte de Dios, es hueca. Adoramos la inteligencia, idolatramos a los pensadores, tratamos el conocimiento como salvación, pero Salomón tenía todo el conocimiento, todos los títulos, todas las divagaciones filosóficas, y en las tranquilas cámaras de su alma confesó: no es suficiente, porque el sabio puede saber cómo vivir bien, pero aún así muere. Puede saber lo que importa, pero no puede garantizar que alguien lo recuerde. Puede evitar 1000 errores necios, pero no puede superar la mortalidad con el pensamiento. El necio tropieza a ciegas. El sabio ve claramente, pero ambos exhalan sus últimos alientos, y el mundo sigue girando. Y así Salomón escribe: ¿cómo muere el sabio igual que el necio? Por eso aborrecí la vida. Eclesiastés 2:16-17. Sí, aborrecida por el hombre que lo tenía todo, por el hombre que la gente envidiaba, porque ¿de qué sirve ser el hombre más sabio del mundo si la vida aún termina en silencio? Este es el punto de colisión del intelecto y la eternidad, y rompe algo en el alma de Salomón, no porque la sabiduría sea mala, sino porque la sabiduría sola no puede salvar. Porque incluso la luz más brillante se desvanece en la oscuridad si no es encendida por Dios. Y esa es la advertencia. Los necios también construyen vidas, construyen legados, construyen familias y negocios y sueños. También lo hacen los sabios, pero solo uno construye con la eternidad en mente. Salomón comenzó a darse cuenta de que la sabiduría utilizada para la autogloria, la autoseguridad o la autopreservación no era mejor que la necedad. Podría retrasar el desastre,
podría impresionar a las multitudes, pero aún así terminaba en polvo. Y así persiste la pregunta: ¿qué estás construyendo con tu sabiduría? ¿Tu entendimiento te lleva a una entrega más profunda o a una autosuficiencia más profunda? ¿Tu discernimiento da a luz humildad u orgullo? Porque es posible ser inteligente y desalmado, ser brillante y roto, dominar los misterios de la vida y perder al que los escribió. Salomón está de luto por algo mucho más profundo que el conocimiento. Está lamentando el hecho de que trató de anclar su alma en algo menos que Dios. Incluso una cosa buena, la sabiduría, se convirtió en un cimiento agrietado, y quiere que sepas que no aguantará. El sabio y el necio mueren, pero solo uno resucita. Solo uno pone su confianza no en el intelecto, sino en el que lo dio. Y aquí es donde comienza el cambio. No solo en las palabras de Salomón, sino en su corazón. Porque no es que la sabiduría carezca de significado, es que la sabiduría sin adoración sí lo es. Y la adoración no es solo cantar, es rendición. Es decir, no puedo construir una vida que dure a menos que Dios sea el arquitecto. Así que deja que esta sección de Eclesiastés te sostenga un espejo. Podrías ser la persona más sabia de la sala, podrías tener estrategia, disciplina, previsión, pero estás construyendo para esta vida o para la próxima, porque los necios también construyen, y construyen hermosamente. Pero al final, solo aquellos que construyen con Dios construyen para siempre. Y cuando la sabiduría se reconecta con Él, es entonces cuando la alegría regresa, no porque lo sepas todo, sino porque conoces a aquel que sí lo sabe. Tenía oro en sus dedos y pena en su pecho. Había construido todo lo que los hombres sueñan: imperios de poder, palacios de piedra y jardines de frutos interminables. Los reyes se inclinaban a sus pies, las reinas se asombraban de su sabiduría, su tesoro desbordaba, su nombre resonaba en las naciones. Y aún así, se sentó entre las ruinas de su propia alma y susurró las palabras que la mayoría de la gente exitosa tiene demasiado miedo de decir: así que aborrecí la vida. Eclesiastés 2:17. Deja que eso se asimile. El rey de reyes en la edad de oro de Israel, el hombre a quien el cielo una vez coronó con sabiduría divina, el constructor de templos y torres y ciudades y sistemas, el escritor de proverbios y canciones de amor, el hijo de David, el que lo tenía todo, dijo: aborrecí la vida, no porque fracasara, sino porque tuvo éxito, y aún así no fue suficiente. Este versículo, Eclesiastés 2:17, puede ser la línea más dolorosamente honesta de toda la Escritura. No porque sea extrema, sino porque es verdadera. Dice lo que no se supone que debemos decir, lo que no se nos permite admitir cuando llegan las bendiciones, lo que se silencia cuando todo por fuera parece que debería funcionar. Pero aquí, Salomón no finge, mira directamente al espejo del logro, nombra el dolor que se esconde detrás del lujo, expone lo que pasamos toda la vida tratando de ocultar, que incluso una vida plena puede sentirse como una cáscara vacía cuando Dios no está en el centro. Así que aborrecí la vida, porque la obra que se hace bajo el sol me era penosa, pues todo es vanidad y afán de viento. Eclesiastés 2:17. No está siendo dramático, está siendo profético. Está confrontando a una generación, la nuestra, que se ahoga en el éxito, pero muere de hambre de significado. Una cultura donde la depresión se sienta en las oficinas ejecutivas, donde la ansiedad viaja en coches de lujo, donde los multimillonarios construyen cohetes, pero no pueden encontrar la paz, donde los influencers con millones de seguidores lloran hasta quedarse dormidos, donde publicamos sonrisas, pero vivimos en silencio. Salomón no está deprimido porque la vida fuera mala, está deprimido porque la vida estaba vacía y nadie le creía. ¿Y no es esa la parte más brutal? Cuando admites que estás luchando, pero la gente solo señala tus bendiciones. Cuando susurras: no estoy bien, pero te dicen: pero mira tu casa, tus hijos, tu trabajo, tus seguidores. Pero las bendiciones sin Dios son cargas disfrazadas. Y la voz de Salomón rompe el silencio. Se atreve a decir lo que ningún sacerdote predicaría, lo que ningún político confesaría, lo que ningún hombre en la cima del éxito se supone que debe admitir: lo construí todo, y aún así me rompió. Aborreció la vida no porque fuera suicida, sino porque se dio cuenta de que la alegría no se puede fabricar, que la plenitud no se puede ingeniar, que el lugar más peligroso no es el pozo, sino el palacio sin presencia. Porque ¿de qué sirve gobernar un reino cuando tu corazón se está desmoronando?
¿De qué sirve construir monumentos que no tienen significado? ¿De qué sirve ser el hombre más inteligente del mundo cuando ni siquiera puedes explicar tu propio dolor? Este versículo debería sacudirnos, debería desenmascarar nuestros ídolos, debería hacernos preguntar, ¿para qué estoy viviendo realmente? Porque si Salomón no pudo encontrar la paz en el placer, la sabiduría, el trabajo o la riqueza, ¿qué te hace pensar que la encontrarás en tu próximo aumento, tu próximo viaje, tu próxima compra? No lo harás, no a menos que Dios sea el centro de todo. Esto no es un llamado a regalarlo todo, es un llamado a regresar, a reconstruir tu corazón alrededor de aquel que lo hizo, porque solo en él la vida se convierte en algo más que movimiento, se convierte en significado. Así que, si sientes lo que Salomón sintió, si caminas en abundancia, pero sufres en silencio, no estás solo, y no estás roto sin reparación, solo estás escuchando la verdad de que la vida, por hermosa que sea, es insoportable sin su creador, y no necesitas otro logro, necesitas un altar, no necesitas otro proyecto, necesitas presencia, no necesitas otra ronda de aplausos, necesitas un susurro del cielo que diga, te veo, te hice, estoy aquí, porque cuando Dios interviene en el silencio, todo cambia, y Él todavía lo hace ahora mismo. Él siguió construyendo, no solo palacios y viñedos, no solo acueductos y altares, no solo imperios y economías, construyó un nombre, una dinastía, una religión. Las huellas de Salomón no estaban solo en los edificios de Israel, estaban en su identidad, organizó los horarios de culto, escribió salmos, ofreció sacrificios, supervisó la construcción del edificio más sagrado jamás levantado por manos humanas, el templo del Señor. Y aún así, debajo de todo, su alma se marchitaba, porque se puede hacer todo por Dios, y aún así, no estar entregado a Él. Esa es la verdad inquietante que Salomón expone. Puedes dirigir la adoración, enseñar las escrituras, escribir teología y financiar misiones, y aún así, estar muriendo de hambre por dentro. Puedes construir un templo para Dios con un corazón que se aleja cada vez más de Él. Y nadie se da cuenta porque el trabajo parece santo, pero la productividad no prueba la intimidad. Y el legado no significa presencia. Salomón se volvió adicto al progreso. Toda su vida giró en torno a hacer más, producir más, construir más, y en el proceso, algo en él se quebró lenta, silenciosa, invisiblemente, hasta que un día miró todo lo que sus manos habían hecho, sus proyectos, sus sermones, su arquitectura, sus coros, su nación, y susurró la palabra que nadie esperaba de un hombre tan exitoso: vanidad. Eclesiastés 2:11. Porque, ¿de qué sirve el legado sin amor? ¿De qué sirve el logro si tu corazón está desapegado? ¿De qué sirve el desempeño religioso si Dios se siente distante? Salomón tenía una agenda llena de adoración, pero un corazón vacío de rendición. Y ese es el peligro de la fe funcional, hacer las cosas correctas con la postura equivocada. Engaña a todos a tu alrededor. Incluso te engaña a ti mismo, hasta que un día el dolor interior se vuelve demasiado fuerte para silenciarlo. Todavía construía el altar, pero dejó de encontrarse con Dios en él. Todavía ofrecía sacrificios, pero su alma no estaba en el humo. Todavía guiaba al pueblo de Dios, pero ya no vivía en la presencia de Dios. Y en algún lugar entre el trono y el templo, el constructor se convirtió en el ídolo. Esa es la verdad que rara vez decimos en voz alta. La idolatría no siempre se parece a la rebelión. A veces, se parece a un currículum vitae, una larga lista de logros realizados en nombre de Dios, pero con el yo en el centro. Porque es posible adorar la adoración, adorar la experiencia, pero evitar el encuentro, anhelar resultados más que arrepentimiento, construir un imperio religioso donde Dios se convierte en la mascota, no en el maestro. El legado de Salomón no fue destrozado por el pecado de la noche a la mañana, fue sofocado lentamente por la desalineación. Dios se convirtió en un departamento de su reino, no en el rey. Y para cuando la sabiduría se agotó y los aplausos envejecieron, Salomón se encontró mirando todo aquello y dándose cuenta de que había construido monumentos a la vacuidad, porque el éxito sin rendición no es justicia. Es idolatría disfrazada, ya no es el becerro de oro en el desierto, es el trono de oro en el templo. No es el paganismo lo que nos mata, es el orgullo envuelto en piedad. Y si eres honesto, tal vez tú también lo hayas sentido.
La presión de seguir produciendo para Dios mientras mueres en silencio por la ausencia de Dios. El agotamiento disfrazado de llamado. El aplauso de la gente que ahoga la tranquila convicción del Espíritu Santo. Las largas horas, las publicaciones perfectas, el crecimiento implacable, los ministerios que no pueden desacelerarse porque si dejas de moverte, tendrás que sentir de nuevo. Pero Salomón está agitando una advertencia desde el otro lado. No confundas el éxito con la rendición. Dios no necesita tus proyectos, Él quiere tu presencia. No necesita tu talento, Él quiere tu confianza. No necesita tu plataforma, Él quiere tu postura, porque solo una cosa perdura cuando llega el viento y los aplausos se desvanecen. Un corazón totalmente entregado. El tipo de corazón que dice, no quiero construir nada en lo que tú no estés. No quiero servir públicamente lo que he dejado de buscar en privado. No quiero un nombre que la gente recuerde si eso significa olvidar el tuyo. Así que hoy, deja el ídolo que parece santo, no renunciando a tu vocación, sino volviendo a centrarla en el que te llamó, porque Él no necesita tu productividad, Él anhela tu cercanía, y cuando eso se vuelve suficiente, entonces el trabajo se convierte en adoración de nuevo. Entonces, el templo se vuelve sagrado de nuevo. Entonces la corona se convierte en una cruz que llevas, no en un trono que defiendes. Ese es el giro hacia el que Eclesiastés nos empuja, no hacia el abandono, sino hacia la entrega, porque lo más poderoso que Salomón construyó fue un momento de rendición, y ese momento todavía está abierto para ti ahora mismo. Era el hombre más poderoso del mundo, y sin embargo, sus manos se sentían encadenadas. Los campos de Salomón desbordaban, sus viñedos se extendían más allá de lo que la vista podía alcanzar. Sus trabajadores eran muchos, sus proyectos constantes, la construcción nunca cesó, el comercio nunca se detuvo. Los sonidos del trabajo resonaban por las ciudades como el latido de la prosperidad, y sin embargo, en la quietud de sus aposentos privados, exhaló palabras más crudas que regias. Aborrecí todo mi trabajo en el que me afané bajo el sol. Eclesiastés 2:18. ¿Cómo puede un hombre tan productivo, tan alabado, tan poderoso, hablar como un prisionero? ¿Qué pudo llevar al rey que construyó el templo, escribió los proverbios e inauguró la edad de oro de Israel a decir, aborrecí mi trabajo, porque ya no construía con adoración, construía para su propio valor? Su labor se había convertido en su identidad, su éxito se había convertido en su yo. Y ese cambio, tan sutil al principio, poco a poco transformó la alegría de la creación en la amargura del cautiverio. El mismo trabajo que una vez fluyó de la visión, ahora se pudría con el temor, porque sin la eternidad en el plano, incluso el trabajo sagrado comienza a sentirse como esclavitud, y todavía sucede hoy. Vivimos en una generación de esfuerzo con forma de Salomón. Construimos imperios a partir de pantallas, plataformas a partir de la presión, y carreras a partir de la cafeína. Lo llamamos ajetreo, lo llamamos ambición. Pero para muchos es el miedo disfrazado de diligencia. Es el dolor de demostrar que eres suficiente, de justificar tu existencia a través de tu producción. Y cuando tus manos no dejan de moverse, no tienes que sentir cuán vacíos se han vuelto tus corazones. Salomón conoce ese sentimiento. No solo trabajó, se afanó, no por necesidad, no por supervivencia, sino por identidad. Y ahí fue cuando se instaló la enfermedad, porque una vez que tu trabajo se convierte en tu valor, nunca es suficiente. Alcanzas todas las metas y aún te sientes rezagado. Terminas el proyecto y no sientes nada. Recibes el elogio y empiezas a planificar lo siguiente, porque el silencio se siente como la muerte. Eso es lo que Salomón está nombrando, un profundo cansancio que no proviene del trabajo duro, sino del trabajo desalineado, trabajo divorciado de Dios, trabajo impulsado por el miedo a ser olvidado, trabajo que ya no eleva tus ojos al cielo, sino que te mantiene encadenado al polvo. Aborrecí todo mi trabajo porque lo he de dejar al hombre que vendrá después de mí. Eclesiastés 2:18. Se dio cuenta de que no podía llevarse nada. Los palacios, el oro, los jardines, todo iría a otra persona. Tal vez sabia, tal vez necia, pero nunca a él. Y en ese momento, Salomón saborea la futilidad que acecha a cada alma humana. Puedes pasar toda tu vida construyendo algo y aún así morir vacío. Y aún así, la mayoría de nosotros lo ignoramos. Nos lanzamos a más tareas, más horas extras, más trabajo porque el silencio es demasiado ruidoso,
el dolor demasiado cercano, el susurro demasiado peligroso, y si todo esto carece de significado sin él, y la trágica ironía, el trabajo de Salomón fue originalmente un regalo. Dios le dio al hombre trabajo en el Edén, no como castigo, sino como asociación, cuidando, creando, administrando. Esto era adoración en movimiento. Pero el pecado lo torció, convirtió el propósito en rendimiento, la alegría en agotamiento. Y desde entonces hemos estado tratando de huir de la maldición de afanarnos en vano. Pero Salomón no pudo huir de ella, ni con carros, ni con sabiduría, ni con reinos. Trabajó más duro que todos nosotros, y aún así chocó contra el muro. Así que lloró, escribió, y se arrepintió, no con declaraciones ruidosas, sino con brutal honestidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo y del afán de su corazón? Porque todos sus días están llenos de dolor, y su trabajo es una vejación. Eclesiastés 2:22-23. Esto no es pereza hablando, es lamento. El tipo que viene cuando te das cuenta de que has estado corriendo hacia una meta que Dios nunca trazó, cuando tu alma está magullada de perseguir el valor en lo que nunca fue diseñado para contenerlo. Y aquí es donde el antiguo grito se encuentra con nuestro agotamiento moderno, porque tu agotamiento no se trata solo de exceso de trabajo, se trata de una identidad mal ubicada. No fuiste creado para encontrar tu valor en tu trabajo, tu título, tu plataforma o incluso tu ministerio. Fuiste creado para caminar con Dios en el fresco del día, para trabajar con Él, no separado de Él, para construir no para tu nombre, sino para su reino. Y cuando ese centro se mantiene, el trabajo vuelve a ser ligero, no porque sea fácil, sino porque está alineado. Entonces, ¿qué haces cuando tu trabajo se vuelve amargo? Haces una pausa, te arrepientes, te realineas, vuelves al jardín, vuelves al Dios que nunca te pidió que probaras nada. Vuelves a aquel que dice: te amé antes de que construyeras nada. Porque tu valor no está en lo que producen tus manos, está en aquel que formó esas manos. Deja que la confesión de Salomón se convierta en tu recalibración, no para dejar de trabajar, sino para trabajar desde el descanso, para trabajar desde el ser amado, no esforzarse por ganarlo. Porque una vez que sabes que tu valor está seguro en él, el peso se levanta, las cadenas se rompen, el trabajo vuelve a ser adoración, y la amargura cede el paso a la alegría. No porque el trabajo sea diferente, sino porque el por qué lo es. No estás construyendo para ser visto, estás construyendo con aquel que ya te ve. Él construyó durante décadas, planeó cada piedra, ordenó cada detalle, pagó cada costo. Salomón, el rey más sabio que jamás haya vivido, construyó más que un reino. Construyó un legado, pero al final, mientras el polvo de su labor se asentaba, una verdad más dolorosa que la muerte comenzó a atormentarlo. Aborrecí todo mi trabajo porque lo he de dejar al que viene después de mí. Eclesiastés 2:18. Suena duro, incluso amargo, pero no es cinismo, es claridad. Salomón había alcanzado la cima del éxito humano solo para descubrir una brutal realidad. No puedes controlar quién viene después de ti. Puedes construir con sabiduría, sacrificio y visión, pero en el momento en que mueres, se te escapa de las manos. El trabajo de tu vida se convierte en la decisión de otra persona, y puede que a ellos no les importe, puede que no entiendan, incluso pueden destruir lo que diste tu vida por construir. ¿Y quién sabe si será sabio o necio? Eclesiastés 2:19. Esa pregunta atormentaba a Salomón porque no era solo un rey, era un padre, no era solo un constructor, era un portador de legado, y conocía la verdad que todo padre, todo pastor, todo emprendedor, eventualmente aprende. Puedes transmitir la herencia, pero no el corazón. El hijo de Salomón, Roboam, probaría este dolor de corazón vívidamente. En una sola generación, el reino unido de Salomón se fracturaría, estallaría la guerra civil, 10 tribus se rebelarían, y todo lo que Salomón intentó preservar a través de la sabiduría, la política, la belleza y la estructura, se derrumbaría como castillos de arena bajo las olas, y este es el dolor debajo de la superficie. Salomón no solo temía morir, temía ser olvidado, malinterpretado, reemplazado, temía que su trabajo se convirtiera en el apalancamiento de otro hombre, que lo que derramó sangre por construir fuera mal utilizado, que la obra maestra de su vida terminara en manos de alguien que no llevaba la misma carga. Y no es ese el dolor con el que muchos de nosotros vivimos. Trabajas 2 trabajos para construir un futuro para tus hijos. ¿Lo apreciarán?
Vertiste tu corazón en el ministerio. El próximo líder lo protegerá o lo destrozará. Empezaste algo hermoso, incluso sagrado. ¿Alguien más lo despojará para su propio beneficio? Esta es la ilusión de la herencia, la creencia de que el legado te da control. No es así. Puedes dejarle a alguien todo menos tu corazón. Y Salomón nombra esto como una especie de tormento. Esto también es vanidad y un gran mal. Eclesiastés 2:21. No está siendo dramático, está siendo honesto, porque hay algo profundamente inquietante en ver la pasión de tu vida convertida en posesión de otra persona, especialmente si ellos no trabajaron por ello, especialmente si no aman lo que tú amabas. Y así Salomón comienza a desmoronarse, no porque no planificara bien, sino porque puso su confianza en la permanencia del trabajo humano. Y el trabajo, por hermoso que sea, siempre es vulnerable al tiempo, a la decadencia, a los éxitos necios. Y aquí está la lección. Si tu esperanza está en tu legado, tu esperanza no está segura, porque el mundo olvida, la gente abusa y los corazones cambian, pero Dios no. Esto no es un llamado a rendirse, es un llamado a devolverlo, a entregar la ilusión de control, a dejar ir el falso consuelo de que tus planes durarán más que tu pulso, porque puede que no. Pero el plan de Dios sí lo hará, y cuando pones tu trabajo en sus manos, no solo simbólica, sino espiritualmente, ya no cargas con el tormento de lo que sucede después de mí. Confías en que aquel que comenzó la obra la completará, incluso si se ve diferente de lo que imaginaste, porque a veces la semilla que plantas se convierte en un árbol que alguien más talará, y a veces la semilla que pensaste que murió florecerá generaciones después de una manera que nunca viste venir. Entonces, ¿cuál es la solución? No es dejar de construir, es dejar de fingir que eres tú quien lo sostiene. El tormento de Salomón nació de creer que su sabiduría podía garantizar el legado. Pero ninguna cantidad de estrategia puede proteger lo que se ha entregado al libre albedrío humano. Solo Dios puede sostener lo que liberas. Y esa es la invitación. Construye, pero no ates tu identidad al edificio. Ama profundamente, pero deja que Dios cargue con lo que es demasiado sagrado para las manos humanas. Deja herencia, pero confía en el Dios que vela por cada corazón y cada generación, porque cuando finalmente entregues lo que has construido, serás libre, libre del miedo al futuro, libre de la amargura por los ingratos, libre de la necesidad de que tu nombre sea recordado, porque tu nombre ya está escrito en su libro. Salomón nos enseña que ni siquiera los reyes pueden controlar el legado, pero pueden controlar dónde depositan su confianza, y el único lugar seguro está en las manos del Dios eterno, cuya misericordia no está limitada por la muerte, el fracaso o los sucesores necios, porque lo que se le rinde a él nunca se pierde. Lo tenía todo, no figurativamente, literalmente. La plata no se consideraba valiosa en los días de Salomón porque había tanto oro. Tenía flotas de barcos que regresaban cada 3 años, con animales exóticos, especias y riquezas de reinos lejanos. Poseía viñedos, rebaños, cantores, concubinas, esclavos, palacios, jardines y reservas privadas de los tesoros más raros de la tierra. Si se podía comprar, construir o traer, era suyo. Llegué a ser grande y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. Cuanto desearon mis ojos, no se los negué. Eclesiastés 2:9 hasta 10. Y sin embargo, en la cima de la acumulación, Salomón mira su abundancia y se siente vacío. Entonces consideré todo lo que mis manos habían hecho y el trabajo que había gastado en hacerlo, y he aquí, todo era vanidad y un afán de viento. Eclesiastés 2:11. Porque cuando persigues la plenitud en las cosas, la satisfacción siempre permanece fuera de alcance. Como perseguir el viento, no importa lo rápido que corras o cuánto agarres, tus manos vuelven vacías. Más cosas, menos satisfacción. Es el truco más cruel del deseo humano. Saboreas un poco de felicidad y el apetito se vuelve más fuerte. Pero en el momento en que adquieres lo que querías, se desvanece y de repente necesitas algo más nuevo, más brillante, más grande. No porque seas codicioso, sino porque te duele y no sabes cómo más llenar el vacío. Salomón probó todo lo que nosotros probamos, y más, compró lo que compramos, construyó lo que construimos, logró lo que soñamos lograr, y aún así no fue suficiente. No porque las cosas fueran malas, sino porque las cosas no fueron hechas para satisfacer almas. El corazón humano es eterno,
y siempre dolerá bajo el peso de los tesoros temporales. No importa cuán hermosos, no importa cuán impresionantes. Lo sientes, ¿verdad? Pides algo que no necesitas solo para sentirte mejor. Navegas por casas, coches, aparatos, no porque te falte algo, sino porque estás adormecido. Obtienes el aumento, pero lo gastas antes de que el cheque se liquide. Te paras en una casa llena de cosas, y aún así sientes que falta algo, y no estás loco, solo eres humano. Salomón no escribió Eclesiastés desde una cueva, lo escribió desde un palacio rodeado de todo por lo que una vez oró, y en medio de ello se dio cuenta de que la acumulación nunca calma el alma. Solo la ahoga, porque más nunca es suficiente cuando se convierte en tu fuente. Por eso el consumismo se siente como una cinta de correr. Seguimos corriendo, pero no vamos a ninguna parte. Seguimos coleccionando, pero no estamos satisfechos. Decimos solo una cosa más, y luego lo decimos una y otra vez, hasta que un día nos damos cuenta de que el hambre no desapareció. Empeoró porque el apetito crece donde la identidad está ausente. Cuando no sabes quién eres en Dios, intentas convertirte en alguien a través de lo que compras, construyes y posees. Pero nunca dura, porque al final de todo, todavía te acuestas contigo mismo. Tus miedos, tus remordimientos, tus heridas sin sanar, tu anhelo de algo real, y una casa nueva no puede arreglar eso. Un atuendo nuevo no puede cubrir eso. Un nuevo título no puede silenciar eso. Solo Dios puede. Esta es la llamada de atención de Eclesiastés 2. No es un rechazo de la riqueza, sino una revelación de a dónde conduce cuando esperas que sea tu Salvador. Salomón no te está diciendo que vivas en la pobreza. Te está rogando que dejes de perseguir el significado en las cosas materiales, porque en el momento en que construyes tu identidad sobre la acumulación, la pierdes. En el momento en que intentas curar el vacío espiritual con la abundancia física, profundizas el dolor. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No es menos cosas, es la rendición correcta. Es recordar que el objetivo no es la comodidad, es la comunión, que la recompensa no es el tesoro, es la verdad de que tu alma no anhela una cosa nueva, anhela a aquel que la hizo. Porque cuando estás lleno de Dios, dejas de necesitar demostrar tu valor con compras. Cuando tu identidad está arraigada en Él, no necesitas más para sentirte suficiente. Puedes recibir bendiciones sin estar atado por ellas. Puedes disfrutar de las cosas sin ser esclavo de ellas. Puedes vivir con abundancia y aún así caminar con contentamiento. Pero solo sucede cuando dejas de perseguir el viento. Así que detente, mira tu alma. Haz la pregunta que hizo Salomón. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo este trabajo? Eclesiastés 2:22. Y no la respondas con otra compra. Respóndela con una oración. Dios, si tú no eres mi porción, nada será suficiente. Porque una vez que lo tienes a Él, puedes dejar de perseguir el viento y finalmente descansar. Él pasó la mayor parte del capítulo en desesperación. Eclesiastés 2 es la dolorosa confesión de Salomón, un alma que se desvela en tiempo real. Lo había perseguido todo: riqueza, sabiduría, vino, mujeres, arquitectura, arte, jardines, oro, y después de agotar cada vía de placer y prosperidad, se derrumbó bajo el peso de todo. Una y otra vez clamó: vanidad, sin sentido, afán de viento. Pero luego, algo cambia justo al final del capítulo, como si la niebla se disipara lo suficiente para dejar entrar un destello de luz. Salomón susurra una verdad tan simple que casi suena demasiado fácil, pero no es superficial, es sagrada. No hay nada mejor para el hombre que coma y beba, y se regocije en su trabajo. También vi que esto es de la mano de Dios, Eclesiastés 2:24. ¿Lo captaste? No está glorificando la indulgencia, no está volviendo al escapismo, se está dando cuenta de algo sagrado. El placer, cuando está anclado en Dios, no carece de significado. Es adoración. La alegría nunca fue el problema, la desconexión sí lo fue. Salomón no estaba roto porque saboreó la alegría, estaba roto porque intentó saborear la alegría sin Dios. Y el placer sin el dador se pudre, pero el placer con el dador se convierte en algo sagrado, algo eterno, algo que no se estropea ni se agria con el tiempo. Este es el punto de inflexión, un cambio sutil y santo que gotea con el peso de la revelación. La alegría no es enemiga de la santidad, la alegría es prueba de ella. El enemigo te miente, te dice que Dios está en contra del placer, que la fe es miseria envuelta en reglas, que cuanto más desprovisto de alegría seas, más justo debes ser.
Pero Salomón, al final de todo, dice lo contrario. La verdadera alegría, la verdadera satisfacción, el verdadero descanso para tu alma, viene de la mano de Dios. Cuando Dios es la fuente, dejas de necesitar más. Cuando Dios está en ello, dejas de temer que se pudra. Una comida se vuelve sagrada, un trabajo se vuelve significativo, la risa se vuelve santa, un atardecer se convierte en un sermón. ¿Por qué? Porque ya no estás solo, señala a alguien más grande. Ese es el secreto que encontró Salomón. La alegría se vuelve duradera cuando no es tu Dios, sino el regalo de Dios. Deja que eso se asimile. Porque la mayoría de nosotros no rechazamos el placer, simplemente lo buscamos con demasiada fuerza, lo adoramos, idolatramos la euforia, nos aferramos al sentimiento y en el momento en que se desvanece, entramos en pánico. Así que lo intentamos de nuevo, compramos más, construimos más, nos adormecemos más, nos esforzamos más hasta que el ciclo nos deja vacíos y agotados. Pero Salomón dice, deja de perseguir el viento, empieza a recibir la gracia, porque sin él, ¿quién puede comer o quién puede disfrutar? Eclesiastés 2:25. Ahí está, aparte de él, la alegría siempre se desvanece, aparte de él, el placer se convierte en presión, aparte de él, el trabajo se convierte en esclavitud, aparte de él, la vida se convierte en ruido, pero con él, la alegría se convierte en una rebelión silenciosa contra la desesperación, el placer se convierte en un sabor de lo eterno, la risa se convierte en liturgia, el trabajo se convierte en adoración, y aquí es donde todo encaja. Salomón no te está entregando una solución pulcra, te está entregando una santa rendición. No necesitas dejar tu trabajo, no necesitas venderlo todo, no necesitas temer al placer. Solo necesitas arraigarlo todo en Dios. Deja que Él sea el ancla, no el accesorio, porque cuando la alegría viene de Él, no del esfuerzo, no se pudre, descansa, se sostiene, canta, incluso cuando el ruido se desvanece. ¿Y no es eso lo que todos anhelamos? Una especie de alegría que no se evapora después de que termina la fiesta, una especie de paz que no se derrumba cuando el dinero se acaba, una especie de satisfacción que no exige más, sino que da gracias por lo que hay. Nunca fuiste hecho para vivir en desesperación, nunca fuiste diseñado para perseguir el viento, fuiste creado para recibir alegría, entregada por un Dios santo que se deleita en tu deleite. Así que sí, come, sí, bebe, sí, ríe y construye, y baila y ama, pero hazlo con Dios, no separado de Él. Porque cuando la alegría fluye de la comunión, no del consumo, dura, y cuando dura, te lleva más profundamente al corazón de aquel que la dio. Esa es la diferencia entre la alegría santa y el placer vacío. Uno se desvanece, el otro te forma. Uno susurra mentiras, el otro canta la verdad. Uno agota, el otro restaura. Así que pídele, pide el tipo de alegría que no se pudre, pide ver su mano en lo ordinario, pide saborear su bondad, no solo sus dones, y cuando lo hagas, dejarás de esforzarte, empezarás a recibir, y encontrarás, como Salomón, que todo lo que buscabas estaba en su mano. Todo el tiempo has estado persiguiendo el viento. No querías hacerlo, solo pensaste que lo siguiente lo haría. El ascenso, la relación, la plataforma, el momento en que alguien finalmente te ve, finalmente valida el peso que has estado cargando. No querías obsesionarte con más, pero el silencio era demasiado fuerte, y el dolor era demasiado profundo, y en algún punto del camino, la búsqueda de significado se convirtió en una estrategia de supervivencia a tiempo completo. Salomón conoce este dolor, probó todo lo que tú sigues intentando, pero con más dinero, más acceso, más estatus, más resultados. No imaginó palacios, los construyó, no soñó con la riqueza, se ahogó en ella, no preguntó cómo se sentiría ser admirado, fue adorado por naciones, y aún así, termina su diario con un susurro que traspasa la historia. Todo es vanidad, un afán de viento, todo trabajo, todo placer, toda sabiduría sin Dios es vanidad. Y tal vez hoy finalmente le creas, porque lo que pensaste que te sanaría no lo hizo, lo que pensaste que te definiría solo te agotó, y ahora estás aquí, no roto, quizás, pero vaciado, no destruido, solo agotado. Amigo, escúchame, ese vacío no es un fracaso, es una llamada, no es el final de tu historia, es el altar donde regresas a aquel que nunca te dejó, aquel que nunca te pidió que fueras impresionante, solo presente,
aquel que te vio construir y esforzarte y comprar y lograr, y esperó el momento en que levantaras la vista y susurraras: ¿por qué nada de esto se siente suficiente? Él ha estado esperando ese susurro, porque el fin del esfuerzo es el principio de la rendición, y la rendición es donde lo encuentras a Él. No al Dios de la culpa, no a la voz de la condena, sino al Padre que dice: ven, come y bebe, encuentra la alegría de nuevo, no porque te lo ganaste, sino porque eres mío. Verás, el dolor de Salomón no estaba en los regalos, estaba en la distancia. Separó el placer de la presencia, desconectó el éxito de la rendición, y una vez que esa fractura se extendió por su alma, incluso el templo se sintió hueco. Incluso las canciones se sintieron rancias, incluso la risa se sintió como un encubrimiento, pero la alegría nunca fue el enemigo. El enemigo era construir sin el constructor, acumular sin adorar, correr sin regresar, y así hoy te volvemos a ti ahora mismo, sin máscara, sin guión, sin esfuerzo, solo un corazón que dice: Dios, he terminado de perseguir el viento, he terminado de fingir que lo siguiente me hará completo, he terminado de temer que no soy suficiente a menos que tenga más. Haz más, sé más. He terminado de construir torres que se derrumban por la mañana. He terminado de acumular lo que no puedo llevarme e ignorar a aquel para quien fui hecho. Que esta sea tu oración. Dios, vengo vacío, pero vengo abierto. Vengo cansado, pero vengo dispuesto. He estado trabajando por lo que tú ya querías darme: paz, identidad, alegría, amor. He estado tratando de ganar lo que siempre fue un regalo, así que hoy me detengo de perseguir, me detengo de fingir, me detengo de inclinarme ante los falsos dioses de más, ahora y después, y vuelvo a ti, el único que da un significado que dura, el único que llena un corazón sin hacerlo probarse a sí mismo primero, el único que me conoce completamente y aún así me llama digno de alegría, no porque haya hecho lo suficiente, sino porque tú eres suficiente. Que el esfuerzo termine aquí, que el viento se detenga aquí, que el significado regrese, no en lo que posees, sino en quien posee tu corazón, porque cuando Dios se convierte en tu porción, tu premio y tu placer, incluso la comida más simple se convierte en un festín, incluso el momento más tranquilo se convierte en sagrado, incluso tus días ordinarios comienzan a cantar de nuevo, y el vacío, la vacuidad, no gana porque acaba de ser llenado, no por más, sino por el Creador. Amén.